El sol caía con una intensidad inusual sobre la plaza de Chucándiro. Era uno de esos días en los que hasta el polvo parecía arder, y sin embargo, el padre Pistolas caminaba como si no sintiera el calor. Sus pasos eran firmes, y aunque ya rebasaba los 70 años, su mirada conservaba la dureza de alguien que nunca se permitió flaquear. En su cintura, el revólver de siempre, en su pecho, el rosario que nunca se quitaba. Esa mezcla imposible entre la fe y la guerra que lo había convertido en leyenda. Antes de continuar con la historia, por favor deja tu me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y comenta desde donde nos estás viendo. Tu ayuda para el padre Pistolas es muy importante. Aquella mañana, sin embargo, algo era distinto. Desde la primera misa del día, el sacerdote había sentido una inquietud extraña. Una opresión en el pecho, como si algo invisible lo empujara hacia el silencio. No era miedo. Era algo más. Un presentimiento. Algo se acercaba. Doña Carmen, su fiel ayudante, notó que el padre no hablaba con su habitual sarcasmo. No había bromeado con los niños. No había soltado ni una sola de sus críticas ácidas hacia los políticos. Solo estaba, callado. Como si escuchara voces que el resto no podía oír. Después de la misa, el sacerdote subió lentamente los escalones de la sacristía y se encerró en su pequeño despacho. Cerró la puerta con llave. Encendió una vela. Y se sentó frente a la imagen del Cristo del Perdón. Nadie supo lo que ocurrió ahí dentro durante esa hora, pero cuando salió, sus ojos estaban enrojecidos. No por el llanto. Por la certeza. Esa noche, marcó directamente a la Ciudad de México. Dígale a Harfuch que venga. Tiene que venir en persona. No puedo decírselo por teléfono. Del otro lado de la línea, el asistente del secretario intentó razonar. Señor, ¿de qué se trata exactamente? De una traición, respondió el sacerdote, sin rodeos. Y viene de alguien muy cercano a él. El silencio fue largo. Luego, la línea se cortó. En Palacio Nacional, Harfuch recibía el mensaje con escepticismo. Estaba acostumbrado a que medio país lo intentara advertir de complots, venganzas o amenazas. Pero algo en el tono del padre Pistolas no sonaba como los demás. Era más que una advertencia. Era una sentencia. 3 días después, un helicóptero descendía en los campos polvorientos a las afueras del pueblo. Harfuch descendió rodeado de lo mínimo, 2 escoltas de confianza. Nada de prensa. Nada de protocolo. Solo una conversación que, intuía, no quería postergar. Lo que no sabía es que ese viaje sería el inicio del capítulo más oscuro de toda su carrera. La camioneta que recogió a Harfuch del helipuerto era la misma de siempre, vieja, polvorienta, pero resistente como el pueblo que la mantenía andando. El padre Pistolas iba al volante. No saludó con palabras. Solo con una mirada. Y bastó. Durante el camino, no intercambiaron una sola frase. El sacerdote mantenía los ojos clavados en la carretera y el rostro tenso. Harfuch, acostumbrado a leer gestos, entendía que el silencio del padre no era falta de cortesía, era gravedad. Había urgencia en el aire. Llegaron a la sacristía. El lugar era el mismo de siempre, modesto, lleno de papeles viejos, libros de oración y un olor a incienso mezclado con hierbas curativas. Pero sobre la mesa había algo nuevo. Un sobresellado con cera roja. Ábrelo, ordenó el padre, sin mirarlo. Harfuch rompió el sello con precaución. Dentro había una hoja escrita a mano. La letra era apresurada. Decía solo una frase: el enemigo duerme contigo y come de tu mesa. Harfuch levantó la mirada, confundido. ¿Qué es esto? Lo dejó un joven anoche, respondió el padre. Llegó herido, medio delirando. Murió antes de que pudiera decir más. Pero repetía esa frase como un rezo. Una y otra vez. Harfuch apretó los labios. Había aprendido a no subestimar ese tipo de señales. Especialmente en esta región, donde los secretos se enterraban más rápido que los cuerpos. ¿Quién era? No lo sé. Pero llevaba esto en el bolsillo. Le mostró una insignia. Era pequeña, metálica.
Un distintivo de la División de Inteligencia Táctica, el equipo más confidencial de la Secretaría de Seguridad. Un equipo creado por el propio Harfuch. Un equipo que no debía tener filtraciones. ¿Estás insinuando que alguien de los míos? No insinuó nada, interrumpió el sacerdote. Te estoy diciendo que alguien cercano a ti está trabajando para el otro lado. Y no es un soplón cualquiera. Es alguien con acceso. Con poder. Y con paciencia. Harfuch respiró hondo. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía frío en la espalda. ¿Tienes un nombre? El padre Pistolas negó lentamente. No. Pero tengo una sensación. Y eso, hijo, me ha salvado la vida más veces que cualquier chaleco antibalas. La conversación fue interrumpida por el sonido de un mensaje encriptado en el celular de Harfuch. Una operación en curso en Michoacán había salido mal. 2 elementos heridos. Un infiltrado había dado aviso de su presencia antes del despliegue. Otra coincidencia. O tal vez ya no lo era. La noche cayó con rapidez sobre Chucándiro. El cielo, despejado horas antes, se había cubierto de nubes como presagio de lo que estaba por venir. En el patio trasero de la parroquia, el padre Pistolas encendía una fogata. No era por el frío, era por costumbre. Le gustaba mirar el fuego mientras pensaba. Harfuch estaba a su lado, de pie, en silencio. Los dos hombres, tan distintos, compartían una tensión que no se explicaba con palabras. ¿Y si estás equivocado? Preguntó finalmente el secretario. ¿Y si no? Respondió el sacerdote sin despegar la vista de las llamas. Harfuch no insistió. Sabía que el padre Pistolas no hablaba por hablar. A lo largo de los años, había desarrollado un extraño instinto. Algo entre lo místico y lo militar. Una forma de anticiparse al caos. Y aunque muchos lo habían subestimado, sus advertencias casi siempre terminaban siendo acertadas. El teléfono de Harfuch vibró. Era una notificación del sistema interno. Un archivo de audio recién interceptado. Lo reprodujo sin pensarlo 2 veces. Una voz distorsionada, masculina, decía. Ya lo tienen convencido. El viejo lo hará. Y cuando él se mueva, nosotros sabremos cada paso del operativo. No sospecha nada. Cree que lo están usando, pero el que va a caer es el de arriba. El archivo se detuvo. No había nombres. No había fechas. Pero el mensaje era claro. Harfuch levantó la mirada hacia el sacerdote. El padre Pistolas simplemente asintió. Sabía que el momento había llegado. El enemigo estaba dentro. ¿Qué quieres hacer? Preguntó el sacerdote. Identificar al topo, respondió Harfuch. Pero para eso tengo que jugar su juego. Fingir que no sé nada. Que confío. Que sigo igual de ciego que ayer. Y mientras tanto, ¿cuántas vidas más se pondrán en riesgo? Las mínimas posibles, dijo Harfuch con firmeza. Pero si me equivoco en un solo movimiento, el precio será mucho más alto. El padre Pistolas caminó hasta su escritorio. Sacó una caja de madera que rara vez mostraba. Dentro había una libreta negra, con una lista de nombres escritos a mano. ¿Qué es esto? Personas que han venido a verme en las últimas semanas, explicó el padre. Algunos con confesiones extrañas. Otros con actitudes que no cuadran. No tengo pruebas. Pero tengo dudas. Y cuando las dudas son muchas, algo anda mal. Harfuch tomó la libreta y comenzó a leer. No reconoció todos los nombres, pero uno sí lo congeló. Era alguien de su equipo. Alguien que había estado con él desde el principio. Y si esa persona estaba involucrada, entonces todo, absolutamente todo, estaba comprometido. Esa noche, Harfuch no durmió. La habitación que el padre Pistolas le había asignado era cómoda, pero su mente no hallaba reposo. La libreta negra descansaba sobre la mesa de noche, como una sentencia silenciosa. Uno de los nombres marcados con tinta azul era el de Gustavo Linares, jefe de operaciones encubiertas, hombre de su más alta confianza desde los días duros en la Ciudad de México. Harfuch lo había promovido personalmente. Lo había defendido ante el gabinete. Lo había invitado a su casa.
Y ahora, ese nombre aparecía en una lista de posibles traidores escrita por un sacerdote armado. Todo parecía una mala broma. Pero algo en su interior le decía que no podía descartarlo. A la mañana siguiente, muy temprano, Harfuch pidió una línea segura. Desde la sacristía, hizo una llamada al cuartel de inteligencia en Morelia. No informen a nadie, ordenó. Solo quiero movimientos de vigilancia discreta sobre Gustavo Linares. Teléfonos, vehículos, ubicación. Cero contacto. ¿Hay orden de intervención? Preguntó el agente al otro lado. Aún no. Solo miren, y no parpadeen. Mientras tanto, el padre Pistolas preparaba una caminata al cerro donde solía meditar. Un lugar elevado, desde donde se podía ver todo el valle. Invitó a Harfuch a acompañarlo. ¿A qué vamos?, preguntó el funcionario. A buscar claridad, respondió el sacerdote. A veces los mapas no se leen desde abajo. El ascenso fue silencioso. Solo el crujir de la maleza y el canto lejano de los pájaros los acompañaban. Cuando llegaron a la cima, el padre Pistola se quitó el sombrero y se sentó en una roca. Dios siempre habla, dijo. El problema es que muchos solo lo escuchan cuando grita. Harfuch no respondió. Sus ojos escudriñaban el horizonte. Allá abajo, entre las sombras del pueblo, se tejían los hilos de una traición. ¿Cuántas veces había sido vigilado sin saberlo? ¿Cuántas reuniones grabadas, cuántos documentos filtrados? El enemigo no era externo. Era interno. Cercano. Invisible. Tienes que hacer una cosa, le dijo el padre. Tienta a la serpiente. Provócala. Lánzale algo valioso y ve quién se lo lleva. Solo así sabrás quién está espiando tus pasos. Harfuch lo miró intrigado. ¿Quieres que monte una trampa? No. Quiero que la serpiente crea que va a morder, cuando en realidad, está siendo cazada. Una idea comenzó a tomar forma en la mente del secretario. No era limpia. No era oficial. Pero si funcionaba, dejaría al traidor al descubierto. Y esta vez, no habría advertencias. Solo consecuencias. La tarde siguiente, Harfuch regresó a la capital sin dar explicaciones. Nadie del equipo supo que había estado en Michoacán, salvo los operadores del helicóptero y los escoltas que lo acompañaron. Ni siquiera su secretaria fue notificada. Todo debía mantenerse en el más absoluto secreto. Ya en su oficina, trazó el plan. Iba a filtrar, cuidadosamente, una misión falsa, un operativo de alto perfil, con supuestos objetivos en la frontera de Tamaulipas. El documento sería restringido, solo accesible para 5 personas. Entre ellas, Gustavo Linares. Quiero que esta información viaje como si fuera real, dijo a su director de contrainteligencia. Rutas, horarios, nombres, todo. Y ni una palabra más. Solo monitoreen quién accede al archivo. Y si algo de esto se filtra, ya sabremos quién fue. El cebo estaba puesto. Mientras tanto, el padre Pistolas también se movía. Desde su trinchera en Chucándiro, había comenzado a escuchar los rumores. La comunidad hablaba de la presencia de gente extraña. Carros sin placas estacionados por las noches, rostros nuevos en los tianguis. No eran simples forasteros. Eran observadores. Oídos pagados por alguien que no quería que el proyecto Esperanza Urbana se consolidara. No hay paz sin costo, le dijo a doña Carmen. Y esta vez, el costo podría ser mayor que nunca. A cientos de kilómetros, Harfuch revisaba las bitácoras de acceso. Uno a uno, los nombres fueron tachados. Solo 4 habían abierto el archivo. Todos con historial impecable. Hasta que vio el registro de Gustavo. No solo lo había abierto, también lo había exportado. Eso no era un error. Era una señal. Al día siguiente, en redes sociales anónimas asociadas a grupos delictivos, comenzaron a circular rumores sobre un operativo inminente en Tamaulipas. Detalles demasiado específicos. Rutas exactas. Confirmación absoluta. Harfuch no necesitaba más pruebas. El topo era real. Y tenía nombre. ¿Lo quieres muerto o detenido?
Preguntó su jefe de seguridad personal, con la frialdad de quien ha hecho esa pregunta demasiadas veces. Quiero que entienda que lo vi, respondió Harfuch. ¿Qué me di cuenta? Que no tiene salida. Esa misma noche, Gustavo Linares fue citado para una reunión extraordinaria. Sala privada. Solo Harfuch y él. El traidor no imaginaba que al cruzar esa puerta, no solo iba a enfrentar a su jefe. Iba a mirar a los ojos a un hombre al que acababa de intentar destruir desde adentro. Gustavo Linares entró a la sala sin sospechar nada. Llevaba el mismo porte que siempre, traje gris, maletín en mano, el rostro sereno. Durante años había sido el rostro de la eficiencia silenciosa. El hombre que resolvía sin preguntas. Que sabía más de lo que decía y decía menos de lo que sabía. ¿Todo bien, jefe? Preguntó al ver a Harfuch solo, sentado frente a una mesa de cristal. El secretario levantó la vista. Había algo distinto en sus ojos. No enojo. No sorpresa. Solo decepción. Siéntate, Gustavo. El tono no dejaba espacio para dudas. Linares tomó asiento con lentitud. Dejó el maletín a un lado. Miró a su alrededor, como si buscara cámaras o testigos. Pero estaba solo. Él y Harfuch. Y el aire espeso que llenaba el cuarto. ¿Sabes por qué estás aquí?, dijo Harfuch. No exactamente. No. Harfuch deslizó por la mesa una carpeta cerrada. Dentro, capturas de pantalla, registros de acceso, informes cifrados, transcripciones de chats interceptados. Todo apuntando a una misma conclusión. Linares bajó la mirada. Por primera vez en años, su voz titubeó. ¿Desde cuándo lo sabías? Desde el día que me llamaron del cerro, respondió Harfuch. Desde el momento en que alguien murió susurrando que la traición venía de adentro. El silencio se hizo denso. Linares no intentó negar nada. Solo suspiró. No me pagaban, dijo finalmente. No me compraron. Solo, dejaron de creerme. Me quitaron decisiones. Me relegaron. Tú mismo lo hiciste. Harfuch lo escuchaba, inmóvil. Así que decidiste entregarle rutas a los que secuestran niños. Decidiste regalarles a los cárteles la ventaja. Porque tú te sentías ignorado. Nunca fue personal, insistió Linares. Solo era información de bajo riesgo. Nunca comprometí. Cállate, interrumpió Harfuch. Tú no sabes el daño que causaste. Linares tragó saliva. Por primera vez, el miedo cruzó por su rostro. ¿Qué vas a hacer conmigo? Aún nada. Pero tú ya estás muerto, Gustavo. En este mundo, un traidor vive menos que una bala. Harfuch se levantó. Tomó la carpeta de nuevo y se dirigió a la puerta. Hoy no te voy a arrestar. Pero quiero que pienses en algo. Hay hombres allá afuera que darían la vida por proteger a este país, y tú, en cambio, te la vendiste por un poco de control. No hay redención para eso. Al salir, dejó atrás una sala llena de tensión, y a un hombre que ya no era parte del sistema. Era un cadáver con las horas contadas. Mientras Harfuch enfrentaba a su traidor en la capital, el padre Pistolas despertaba sobresaltado en la madrugada. No por un sueño, sino por el estruendo seco de un impacto contra la puerta principal de la parroquia. Saltó de la cama, tomó su revólver y bajó con cautela. Doña Carmen ya estaba en el pasillo, con una vela temblorosa en la mano. Padre, alguien dejó algo. Abrió la puerta con precaución. En el umbral había una caja de cartón. No tenía remitente. Solo una palabra escrita con marcador negro: cuidado. El padre la abrió con manos firmes. Dentro había algo inesperado: la camisa ensangrentada de Daniel, el joven que había escapado del cártel y ahora trabajaba en el Centro Esperanza Urbana. A un costado, una nota escrita a mano decía: no todos los que están contigo están contigo. El mensaje era claro. Alguien en su círculo más cercano estaba jugando doble. Y esa traición, como la de Harfuch, también venía desde adentro. ¿Y Daniel?, preguntó doña Carmen con la voz quebrada. Lo averiguaremos ahora, dijo el padre con frialdad. No perdió tiempo. En menos de 30 minutos ya estaba frente al centro comunitario.
Martín, el nieto de don Sebastián, salió a recibirlo. ¿Todo bien, padre? Preguntó confundido por la visita a esas horas. ¿Dónde está Daniel? Durmiendo en el cuarto de voluntarios. Lo vi hace una hora. El padre Pistolas entró sin decir más. Recorrió los pasillos en silencio. Golpeó la puerta del cuarto de Daniel. Nadie respondió. Ábrela, ordenó. Martín sacó su llavero con rapidez. Al abrir, encontraron la cama vacía. Las sábanas revueltas. La ventana entreabierta. Pero en el suelo, junto a la cama, había algo aún más alarmante, un dispositivo de escucha, oculto dentro de una lámpara. Y al lado, una pequeña grabadora portátil aún encendida. Nos han estado vigilando, murmuró el padre. Desde adentro. Martín se quedó sin palabras. Su rostro palideció. Padre, yo no sabía. Lo sé, interrumpió el sacerdote. Pero hay alguien aquí que sí lo sabe. Y si no actuamos rápido, vamos a perderlo todo. Esa misma mañana, Harfuch llamó al padre. Gustavo era el topo, confirmó. Ya lo confronté. No me esperaba que también tuvieras un traidor allá. Esto ya no es casualidad, Harfuch, respondió el padre. Hay un plan para destruir esto desde dentro. Quieren desarmarnos desde la raíz. Entonces vamos a contraatacar, dijo el secretario. Pero ya no podemos esperar a que ataquen de nuevo. Esta vez, ellos marcarían el paso. Y la ofensiva comenzaría por donde menos se lo esperaban. El contraataque comenzó al día siguiente, sin previo aviso. La orden de Harfuch fue clara: toda persona con acceso al proyecto Esperanza Urbana, sin excepción, debía ser investigada. La revisión no sería parcial ni discreta. Se auditarían llamadas, mensajes, movimientos bancarios, vínculos familiares. Esta vez no habría indulgencias. Desde la capital, se formó un equipo especial. No estaba compuesto por burócratas ni agentes visibles. Eran operadores grises, invisibles, los que se movían sin dejar huella. Su misión, identificar los puntos débiles del proyecto antes de que fueran explotados por otros. Al mismo tiempo, el padre Pistolas convocó a una reunión de emergencia con su equipo en Chucándiro. La sala de reuniones del centro comunitario se llenó de rostros tensos. Martín, doña Carmen, los responsables de los talleres, los voluntarios. Todos sabían que algo andaba mal, pero nadie imaginaba la gravedad. Nos están espiando, dijo el sacerdote sin rodeos. Desde dentro. Uno de ustedes ha traicionado nuestra causa. Y lo voy a descubrir. La reacción fue inmediata: miradas nerviosas, manos sudorosas, defensas automáticas. No los culpo si sienten miedo, añadió. Pero el miedo no es excusa. Y quien haya vendido nuestra confianza, aún está a tiempo de hablar antes de que lo encontremos nosotros. El silencio fue absoluto. Horas más tarde, una camioneta con placas falsas apareció frente al centro. Iba vacía, sin conductor a la vista. Pero en el asiento trasero había una caja. Dentro, un teléfono celular encendido con una sola conversación en pantalla. Era un grupo de mensajería. Participaban 3 números. Uno de ellos estaba a nombre de un voluntario del centro. El mensaje más reciente decía: el viejo sospecha. Hay que mover a Daniel. Esta noche. Solo tengo hasta las 2. El padre Pistolas recibió la información al mismo tiempo que Harfuch. El nombre del traidor ya no era un misterio. Se trataba de Iván Morales, uno de los nuevos instructores del taller de carpintería. Había llegado hace solo 3 semanas, con cartas de recomendación falsas. Nadie lo conocía a fondo. Nadie lo vigilaba de cerca. Y sin embargo, se había infiltrado sin problemas. La pregunta ahora no era solo quién lo había puesto ahí, sino para quién trabajaba. Esa noche, antes de que el sol se ocultara. La madrugada en Chucándiro olía a pólvora contenida. En los callejones más cercanos al centro Esperanza Urbana, había movimiento. No era normal. No eran vecinos. Eran hombres sin rostro. Observadores sin alma. Y sabían que aquella noche, algo iba a pasar. Iván Morales no llegó al centro como todos los días.
No firmó la bitácora. No contestó llamadas. Su habitación estaba vacía. Pero su nombre ya no era un misterio. Había sido detectado por los sistemas de rastreo de la Secretaría, su número estaba activo a las afueras del pueblo, en una casa en ruinas que tiempo atrás había sido un taller mecánico. Harfuch no dudó. Lo quiero con vida, ordenó. Pero si alguien dispara primero, no titubeen. El operativo fue limpio, quirúrgico. A las 2:43 de la mañana, el equipo de inteligencia irrumpió en el lugar. Encontraron a Iván revisando su celular, intentando borrar información. No opuso resistencia. No gritó. Solo levantó las manos y dijo una frase extraña. Ya no importa. Llegaron tarde. Fue llevado a una bodega adaptada como sala de interrogatorios en el mismo centro. Harfuch y el padre Pistolas lo esperaban. Ninguno llevaba uniforme. Ninguno hablaba. Solo lo observaban. ¿Para quién trabajas?, preguntó Harfuch finalmente. Iván sonrió, cansado. ¿Ustedes creen que esto se trata de mí? Esto es mucho más grande. Ustedes construyen centros. Ellos construyen países. ¿Ellos?, insistió el padre Pistolas. ¿Quiénes son ellos? Los que están adentro, señor. En su gobierno. En su gabinete. Usted cree que lidia con narcos. Pero los verdaderos enemigos están sentados a su mesa. La sangre se les heló. Porque esas palabras, con otras, eran las mismas que el joven moribundo había susurrado semanas atrás. La traición no era solo táctica. Era estructural. Había intereses más altos, mucho más altos, dispuestos a derribar el proyecto antes de que echara raíces. ¿Y Daniel?, preguntó el padre, con voz áspera. Iván bajó la mirada. No sé si siga vivo. Se lo llevaron. Eso es todo lo que me dejaron saber. Harfuch golpeó la mesa. El traidor se estremeció, pero no dijo más. Fue entonces cuando un operador entró corriendo. Señor, acaban de interceptar una transmisión. Daniel está con vida. Lo tienen en una finca al otro lado del cerro. No está solo. Hay por lo menos 8 hombres armados. El padre Pistolas ya estaba de pie antes de que terminaran la frase. Vamos por él. Harfuch asintió. Esta vez, terminamos lo que empezamos. La batalla final no sería en oficinas ni templos. Sería en la tierra donde todo había comenzado. Y donde el precio por la traición se pagaba con sangre. La madrugada aún no había cedido al alba cuando Harfuch, el padre Pistolas y un pequeño equipo táctico comenzaron el ascenso hacia la finca abandonada. El aire era espeso, denso como una promesa no cumplida. Cada paso crujía sobre la hojarasca como si la tierra misma se resistiera a lo que iba a pasar. No dispares primero, le advirtió Harfuch al sacerdote. Pero si disparan. No te detengas. El padre Pistolas asintió. Ya no era un hombre cualquiera. Esa noche, era la fe con revólver. La última frontera entre la luz y los que la querían extinguir. A 500 metros de la finca, los operadores se dispersaron. Se acercaron como sombras, cubriendo flancos. Desde una colina, uno de ellos alzó el puño, había movimiento dentro. Daniel estaba ahí. A través de una abertura en la pared, lo vieron, atado, golpeado, pero vivo. Su rostro cubierto de polvo y sangre. No hablaba, pero aún respiraba. Y eso era suficiente. Vamos, ordenó Harfuch. El asalto fue fulminante. 4 minutos de fuego, órdenes secas, vidrios rotos y cuerpos cayendo. El grupo armado no estaba preparado para una respuesta tan precisa. 2 intentaron escapar. 1 cayó. Otro fue capturado. Cuando el polvo se asentó, el padre Pistolas corrió hacia Daniel. Lo desató con manos firmes, como si cada nudo que soltaba fuera una espina menos en su fe. Te lo dije, muchacho, murmuró. No ibas a morir hoy. Harfuch, por su parte, caminó entre los cuerpos. No dijo nada. Solo observaba. Lo que había comenzado como una sospecha, terminó siendo una revelación, no era una traición, era una estructura de infiltración.
Y ellos apenas habían raspado la superficie. Esa misma mañana, ya con el sol alzándose sobre los cerros, el padre Pistolas y Harfuch se sentaron frente a frente, en la escalinata del Centro Esperanza Urbana. No había celebración. Solo una calma rota por la certeza de lo vivido. ¿Y ahora qué? Preguntó el sacerdote. Ahora viene lo difícil, respondió Harfuch. No detener a los enemigos, sino aprender a mirar a los que están demasiado cerca. El padre asintió. Sacó su libreta negra y la dejó sobre la mesa. Ya no la necesito, dijo. Ahora los nombres están en mi alma. Unos niños jugaban a lo lejos. La vida, como siempre, volvía a brotar. Pero el padre Pistolas lo sabía. Esa batalla apenas había sido una grieta. Porque cuando el enemigo es interno, nunca termina del todo. Solo se disfraza, espera y ataca cuando menos lo esperas.